La serialización en PHP nos permite convertir conjuntos de datos en cadenas de texto que nos van a permitir mayor facilidad a la hora de trabajar con aplicaciones remotas o con bases de datos MySQL o MongoDB, por ejemplo. De esta forma nosotros, en vez de guardar un array o un vector, podríamos simplemente guardar un string o una cadena de texto. Vamos a ver un ejemplo. Si venimos al código y creamos un vector asociativo con los registros persona, edad, y si la persona es graduada o no, vamos a utilizar su valor booleano. Si imprimimos dicho vector y vamos al navegador, vemos que efectivamente lo tenemos en pantalla. Esto lo podemos ver más fácilmente si vamos al código fuente de la página. De esta manera. Ahora, utilizando la función de PHP serialize, lo que vamos a hacer es convertir este vector en una cadena de texto. Vamos a hacerlo. Vamos a definir una variable llamada desc, por ejemplo, y utilizando la función serialize, vamos a serializar el vector que teníamos anteriormente. Ahora, si lo mostramos en pantalla, ya no deberíamos tener un vector, sino que ahora deberíamos tener un string. Actualizamos y efectivamente ahora tenemos una cadena de texto. ¿Cómo lo podemos comprobar más fácilmente? Bueno, si en vez de usar printar, utilizamos var_dump. De esta forma, al actualizar, vemos que tenemos un string formado por 68 caracteres. Vamos a leer esto. Lo que nos dicen aquí es que el primer carácter es una letra A, la cual hace referencia a que este string fue convertido a partir de un array o un vector. El siguiente dato es un 3, que nos dice que tiene 3 registros dentro de él, es decir, persona, edad y graduado. Asimismo, si continúas leyendo, nos dice que tenemos un string, el cual es persona, que está formado por 7 caracteres, los cuales serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De esta forma es como nosotros podemos leer un string convertido desde un vector. De igual manera, si nos fijamos en la variable edad, vemos que el código ya nos devuelve una i, ya no es una s o una a, sino que es una i de integer, porque es un valor entero, y aquí se nos muestra el cual es un 22. De igual forma, con graduado, podemos ver que obtenemos una b de boolean, que es un valor booleano, y un 1, que hace referencia a la palabra true. Si tuviéramos un false, aquí deberíamos tener un 0. ¿Ok? De igual forma, como nosotros serializamos un vector, también lo podemos deserializar. Entonces, si leemos este string, lo podemos devolver a su valor original, que es un vector. Vamos a hacerlo. Definimos una variable llamada original y vamos a deserializar este valor que ya estaba serializado a partir de un vector. Usando un serialize, vamos a ser capaces de devolver este string a su valor original, que es un vector. Entonces, en vez de imprimir desc, vamos a imprimir original. Y en vez de usar var_dump, vamos a usar printar, simplemente para poderlo ver más gráficamente. Si actualizamos, vemos que ahora tenemos otra vez el array que teníamos antes. Si vemos el código fuente de la página, podemos ver que efectivamente es así. ¿Ok? Esta función nos permite no solamente trabajar con vectores, sino también con otros tipos de datos. Por ejemplo, conjuntos de datos, perdón. Por ejemplo, con objetos. Vamos a ver un ejemplo. Creamos un nuevo folder, el cual se va a llamar clases, que a su vez tendrá un nuevo archivo, el cual se va a llamar mascota.php. Y en este archivo vamos a empezar a trabajar con nuestras clases. Creamos una llamada mascota, el cual tendrá como única propiedad su nombre. Ahora, tenemos que definir un método que nos va a servir para registrar un nombre de nuestra mascota desde nuestro archivo principal.
Entonces vamos a crearlo. Una vez teniendo el método, vamos a utilizar la palabra reservada 10, que es la que nos va a permitir registrar el nombre de la mascota. Ahora, vamos a nuestro archivo principal, que es el index, y voy a comentar esto un momento para que no nos estorbe, y vamos a mandar a llamar nuestro archivo mascota.php, el cual se encuentra en la carpeta clases. Y ahora tenemos que definir un método que nos va a funcionar como instancia para nuestra clase mascota. Vamos a hacer uno. Por ejemplo, no sé, conejo. Este objeto se lo atribuimos a la clase mascota. Y ahora lo que tenemos que hacer es definirle un nombre. Por ejemplo, no sé, cualquier nombre. Pou. Entonces, vamos a imprimir esto en pantalla utilizando printr. Si venimos al navegador, cuando actualizamos ya no deberíamos tener una raya, ahora deberíamos tener un objeto que es con el que estamos trabajando. Entonces, actualizamos y efectivamente podemos ver que tenemos un objeto de la clase mascota cuya única propiedad es su nombre, el cual registramos como Pou. De igual forma en la que trabajamos anteriormente con la función de PHP Serialize, podemos, en vez de convertir un array, también podemos convertir un método en una cadena de texto. Vamos a hacerlo. Voy a utilizar la misma línea que teníamos anteriormente y simplemente le voy a cambiar los valores. Ya no es datos, ahora es conejo. Y vamos a imprimirlo en pantalla utilizando var_dump. Ahora, si todo funciona correctamente, ya no deberíamos tener un objeto, sino que de nueva forma deberíamos tener una cadena de texto. Vamos a actualizar. Y como pueden ver, efectivamente tenemos un string formado por 41 caracteres. Podemos obtener toda la información de igual forma que como la hicimos con el vector anteriormente. Esto por sí solo ya es súper útil, porque por ejemplo cuando trabajamos con bases de datos, no podemos guardarle registros de objetos o de vectores, sino que tenemos que serializarlos para así tenerlos en su modo string y de esta forma poderlos guardar correctamente. Para no hacer el video muy largo, te lo voy a mostrar en un archivo de texto. Entonces vamos a crear uno. Y le vamos a imprimir en pantalla el objeto en su forma serializada. Ahora, si vamos a navegador y actualizamos, visualmente no pasó nada. Pero si regresamos a Visual Studio Code, vemos que ahora tenemos un archivo txt. Si lo abrimos en nuestros archivos de la computadora, podemos ver que efectivamente tenemos guardado el objeto en su forma string. Y así como nosotros lo guardamos, también podemos leerlo, deserializarlo y llevarlo nuevamente a su forma original. ¿Cómo se logra esto? Bueno, creamos una nueva variable con cualquier nombre. Usamos la función file getContents de el archivo nuevo.txt. Para mostrarlo en pantalla vamos a usar printr. Usamos la función desSerialize. No es des, es unSerialize de nuestra variable registro. Y cuando voy a silenciar, a comentar esto para que no nos estorbe. Y si vamos al navegador y actualizamos, ya no deberíamos tener un string, sino que ya tendríamos que tener nuevamente un objeto. Actualizo. Y como pueden ver, aquí lo tenemos en su forma de objeto nuevamente.